Tamara Sujú, ustedes la conocen, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello de abogado. Es fundadora y directora de diversas organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Fundación Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco de Venezuela, que trata de un grupo de esposas, de madres e hijas de presos políticos y fundapresos. Tiene además una organización que todos los años presenta lo que está sucediendo en el país, que se llama CASLA, y lo presenta no solamente al mundo entero, sino también lo lleva, como hace 2 semanas, y lo presenta en la Organización de Estados Americanos. Como siempre la llamamos porque ella ha pasado ya a la historia con su trabajo, excelente trabajo, con su lucha incansable para que nos actualice sobre esa lucha exactamente contra las violaciones de los derechos humanos de la narcotiranía venezolana. Bienvenida, Tamara. Hola Napoleón, encantada de estar de nuevo contigo. Gracias por la presentación. Cuéntanos, haznos un breve resumen de esta presentación que hiciste en la Organización de Estados Americanos. Bueno, presentamos el último informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que lo venimos haciendo desde el año 2017, a raíz del acuerdo que firmó el Instituto CASLA con la Secretaría General de dicha organización como para generar alertas tempranos, investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en la región, ¿no? Uh Y -huh. además Carla pues fue soporte del informe que hizo el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA para el informe que enviaron a la Corte Penal Internacional. Nosotros respaldamos todo lo que fue la parte de torturas, detenciones arbitrarias, parte de la violencia sexual en testimonios que entregamos a ellos, ¿no? Fuimos parte de esa experiencia. Tengo que preguntarte que si a pesar de las presiones internacionales y nacionales, a pesar de las denuncias, inclusive de la llegada de denuncias a la Corte Penal Internacional, la narcotiranía no se frenó en cuanto a presos políticos, torturas, asesinatos y celdas de prisión y de tortura. No, eso no lo hizo Napoleón. Y el informe plasma esa realidad. Es decir, ellos están siendo investigados, perdón, acuérdate que la Corte abrió el examen preliminar en febrero del 2018 por los crímenes sucedidos en el 2017 y al menos desde el 2017, y cuando los estados partes del estatuto denuncian, ellos retroceden hasta febrero del 2014, ¿no? Y a pesar de eso, te estoy hablando de febrero del 2018, lo que fue el año 2018, 2019 y 2020 en materia de represión y tortura fue terrible. A ellos no les importó que les abrieran un examen preliminar, ellos nunca creyeron que la Corte Penal Internacional iba en serio. Es decir, yo creo que si tú me preguntas, el régimen estaba dispuesto a hacer lo que fuera por seguir manteniendo el control en Venezuela. A ellos les importaba más asegurarse de controlar el malestar social, asegurarse de controlar cualquier tipo de supuestas e imaginables conspiraciones por lo cuales acusan a tanta gente, y controlar a la oposición política, ¿no? De esa manera, mantenerlos con juicio, mantenerlos con acusaciones, encarcelar diputados, encarcelar a líderes políticos y sociales para evitar que el país se le fuera de las manos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ellos continuaron cometiendo este tipo de crímenes, ¿no? Y sin importarles el tema de la corte. Ahora es que están preocupados. Ahora que se dieron cuenta que van en serio, ¿verdad? Y que los van a investigar y que las responsabilidades son individuales, entonces sí están preocupados. Pero en ese entonces no les importó. Y fíjate, es que ni eso, Napoleón. Si hablamos de si yo contesto tu pregunta, el fiscal Karim Khan abre la investigación en noviembre del año pasado. Y de noviembre a este año han seguido los maltratos y las torturas. Es decir, estuvimos en el mes de enero a uno de los comandantes
que están detenidos en el DGCIN en huelga de hambre, que terminó su huelga de hambre en enero porque los estaban torturando en el mes de diciembre. Y les acababan de abrir la investigación, ¿no? Y los maltratos y los encierros y los presos políticos y todo esto que tú has visto hasta ahora ha continuado, no ha cesado, ¿no? Y por supuesto, el fiscal de la estructura represiva de Maduro, ¿no? Anuncia que está habiendo procedimientos, que está habiendo investigaciones, pero Napoleón no existe al día de hoy un solo castigado e investigado en la cadena de mando, porque es que lo que está haciendo la dictadura venezolana es abriendo investigaciones para que cuando llegue el fiscal en abril, presentarle aquel poco de carpetas, me imagino yo, y abrimos investigaciones en este caso, y en este caso, en este caso. ¿Y dónde están las investigaciones abiertas contra los jefes y los altos responsables? Porque es que lo que quiere demostrar la tiranía Napoleón es que los hechos fueron puntuales y hubo excesos policiales. No, esos fueron crímenes que fueron planificados, que tuvieron sistemáticamente en el tiempo educación, planificación de lugares, por ejemplo, construcción de nuevas cárceles y remodelación de cárceles para torturar y mantener encarcelados a los detenidos por motivos políticos, por ejemplo, ¿no? Además de eso, con la injerencia de oficiales extranjeros en esa planificación y en la ejecución de esos crímenes. Y todos ellos sabían, Napoleón, absolutamente todos ellos sabían lo que sucedía en los sótanos del DGCIN y en las cárceles del SEBIN, del CONAS, del FAES y de todos estos organismos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Todo lo que ellos puedan decirle al fiscal en abril es tontería, Napoleón, porque no hay una sola investigación en contra de los jefes. ¿Quiénes son los jefes? Hernández Dala, director del DGCIN, y sus jefes de investigaciones, que son los que han abierto procedimientos falsos y todo lo demás, el director del SEBIN o los directores del SEBIN y sus jefes de investigaciones, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia y el propio fiscal. Es decir, ¿cómo tú vas a presentar reformas judiciales con un presidente del Tribunal Supremo de Justicia y un fiscal que forman parte de la estructura represiva de Maduro y que durante todos estos años han sido cómplices y han estado dentro de esa represión? Entonces, si tú me preguntas si ha habido diferencias entre el antes y el después, sí, no hay ninguna. Están los que torturan y los que indujeron y los que lo permitieron y los que no hicieron nada ni movieron un dedo para evitarlo, están ahora mintiendo, diciendo que sí quieren hacer justicia, 8 años después, 7 años después, porque eso es lo que le están diciendo a las personas que están citando para que vayan allá en carácter de testigos a decir porque ahora sí van a abrir una investigación, ¿no? A decir, es que ahora sí queremos hacer justicia, por favor. 8 años después, 7 años después. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a lo que está sucediendo en la justicia internacional, Napoleón. Es decir, les tiene miedo porque no reaccionan de otra forma, menos evidente. ¿Cómo reaccionar de otra forma menos O evidente? sea, simula que estás investigando a los jefes. Porque no se lo van a creer, porque es que el primer investigado tendría que ser Tarek William Saad. La primera persona que tendrían ellos que investigar, primero es el presidente de la República. Segundo, es la vicepresidenta de la República. Tercero es el ministro de Justicia y cuarto el ministro de Defensa. Es una estructura, Napoleón, que mantiene al presidente de la estructura represiva, es decir, que mantiene a Maduro en el poder. Si ellos se investigan a sí mismos, ¿verdad? Y como tú dices, y le mienten al fiscal de la corte, que no se lo van a creer, porque primero tendrían que ser destituidos, apartados de sus cargos, para después ser investigados. Y esto no va a suceder, Napoleón, porque es que Maduro sabe que él se cae así si rompe esa estructura represiva. No puede. Él necesita mantener esa estructura represiva para poder mantenerse en el poder, ¿no? Fíjate una cosa, para hablar del informe. El año pasado, Napoleón, yo le di un giro a las investigaciones porque tenía casos, me estaban llegando nuevos casos, ¿verdad? Pero me dediqué a demostrar en este informe, cuando lo leas te vas a dar cuenta de eso, de por qué la estructura de Maduro es culpable.
Porque yo sé que eso es lo que le importa en este momento a la Corte. Es decir, la Corte necesita determinar por qué los altos responsables son responsables. Porque acuérdate que la Corte no juzga rasgos ni medios ni bajos. Ellos juzgan a los altos responsables y a los que tienen que ver con las policías, con los organismos de seguridad y con otros que son los que deberían supuestamente estar al mando, ¿no? Entonces, para eso me dediqué a entrevistar a oficiales y exoficiales de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional, que son los que mejor te pueden informar por qué la represión sistemática, Napoleón, por qué la represión es sistemática, es inducida y es planificada. Porque si no es así, no son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es decir, tú tienes que demostrar que eso ha sido un plan, que no es que han sido hechos puntuales que ocurrieron y que dejaron de ocurrir, que podrían ser excesos policiales, no, es que ha sido durante el tiempo planificado maquiavélicamente para asesinar, detener, torturar y cometer actos de violación o de violencia sexual como política de Estado en contra de la población civil, ¿no? ¿Y cómo lo demostraste? ¿Cómo se demuestra Bueno, eso? no, yo lo que he hecho es, ¿no? Entrevistar a estas personas que te dije, con los medios pues que uno utiliza como medios clasificados y todo lo demás, para que ellos me contaran cómo trabaja la tiranía en este sentido, ¿no? Y fíjate lo que conseguí, que es algo muy importante y que nadie antes había dicho. Desde el año 2000, al menos desde el año 2017, porque a lo mejor consigo testimonios de mucho antes, ¿no? Una vez al mes, Napoleón, por lo menos una vez al mes, porque si había circunstancias especiales podían ser más de una vez al mes, ¿no? Al menos una vez al mes se reunían en el DGCIN, en las oficinas de Boleíta, en las oficinas de Hernández Dala, Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, el jefe del FAES, el jefe del SEBIN, el jefe del DGCIN, el jefe de investigaciones y cualquier otro tipo de organismo de seguridad según el momento para hablar de la situación social y política en Venezuela y la planificación de cómo controlarla y cómo ejercerla a través, por supuesto, ya sabemos que cómo la ejercían a través de la represión. Es decir, desde Michael Moreno, pasando por el fiscal general de la República, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia y todos los jefes de organismos de inteligencia se reunían una vez al mes encima de los presos políticos torturados abajo en los sótanos, a los que torturaban terriblemente y donde habían generales, coroneles y comandantes. Tú no me vas a decir, y hablar de los presos políticos, no me vas a decir que ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando en Venezuela, ni lo que estaban pasando en esos centros de tortura clandestinos abajo. No clandestinos, perdón, disculpa, los centros clandestinos abajo, los que tenían los presos civiles y militares abajo, que en un momento dado hubo hasta 237 detenidos en esos sótanos. Napoleón. Y fíjate lo que me decía un general de alto rango activo que habló conmigo durante 3 horas para explicármelo, ¿no? Y que no voy a decir su nombre jamás. Él me dijo, mire, doctora, no existe de ninguna forma en Venezuela, de ninguna manera, que desde el presidente para abajo, cuando van a detener a un general o cuando lo van a investigar o cuando van a abrirle un procedimiento, no existe nadie del alto mando militar, empezando por el comandante en jefe, que no sepa que eso va a suceder. Porque por supuesto que es un general. Y cuando es un general que forma parte del generalato, esa orden tiene que venir de arriba, darle el visto bueno para que pase esa investigación, para que lo aparten del cargo y para que además vengan todos los procedimientos cuando tiene que ver con las cosas sociales, ¿no? De sus beneficios sociales y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, mucho menos cuando esos generales entran en los sótanos del DGCIN
de la División de Inteligencia Militar, cuyo jefe, ¿verdad? Hernández Dala, es el jefe de la Casa Militar de Maduro. La relación entre Hernández Dala y Maduro es directa. Es más, ni siquiera tiene que pasar por el ministro de la Defensa, que es su jefe directo. No. La dirección puede ser a través del ministro o a través del presidente directo. No hay nada que suceda en la División de Contrainteligencia Militar que Nicolás Maduro no lo sepa. Y mucho menos cuando se está hablando de militares de alto rango. Generales, coroneles y comandantes. Todo lo que sucede en esos sótanos lo sabe el alto mando militar, doctora, desde el comandante en jefe para abajo. Entonces, ahí es donde Napoleón, tú dices, que es que Maduro no puede esconderse de todo lo que ha sucedido porque él daba el play de todo lo que pasaba. Entonces, no se puede separar de ningún tipo de las acusaciones, y mucho menos cuando sus propios oficiales de alto rango lo acusan. Fíjate lo importante de estas entrevistas, ¿no? Porque son cosas que los venezolanos no sabíamos. Son cosas que no sabíamos. Así como el fiscal, que ahora se la da de santo, ¿verdad? Y quiere hacer investigaciones porque ahora sí quiere hacer justicia, a él como que se le olvida la oficina de la fiscalía que tiene instalada en el edificio sede del DGCIN en Boleíta, Napoleón, en el piso 2, donde Farid Bora y Dinora Bustamante, sus fiscales preferidos, tienen una oficina y son los que están a cargo de todos los procedimientos falsos y el montaje de expedientes contra los presos políticos, Napoleón. Hay presos políticos que han identificado a estos dos fiscales como presenciales de dichas torturas y y anotan lo que están diciendo los torturados para ver si están diciendo lo que ellos querían escuchar. Entonces no me vengas a decir que el fiscal de Maduro no sabía lo que estaba ocurriendo en ese edificio. Por eso es que yo te digo que es imposible, Napoleón, que los altos responsables en Venezuela puedan quitarse esa responsabilidad que tienen en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, porque ninguno de ellos puede decir que no sucedía, Napoleón. ¿Y hay pruebas concretas que pueda entender la Corte Penal Internacional sobre todo lo que estás diciendo tan Claro que las extraordinariamente hay, grave? están los testimonios, están las víctimas y están las personas que están dispuestas a declarar. Fíjate una cosa, y te voy a dar una primicia. Yo ayer mandé a la Corte los testimonios que certifican mi informe. Ellos, a pesar de que están en una etapa donde han pedido no enviar información, el informe anual de CASLA, ellos lo bajan como insumo, porque es un insumo que ha sido reiterado durante todos los años y que ha sido muy útil, ¿no? Para respaldar el informe, porque yo sé que eso necesita un respaldo, mandé los testimonios de las personas, que además se han puesto a la orden y están dispuestas a declarar lo que han dicho y lo que me han contado a mí. Entonces, en ese sentido, Napoleón, va a ser muy difícil que ellos puedan quitarse sus culpas. Y lo que te decía, que lo vas a conseguir en el informe, es muy fácil determinar la cadena de mando, Napoleón. Porque en el caso de los dos organismos más represivos y más torturadores, ahora, porque en el año 2007 la gloria se la llevó la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Que fueron los que más reprimieron y más torturaron a los muchachos en las manifestaciones, no sé si lo recuerdas, ¿no? Pero en los del 18 en adelante, el SEBIN y el DGCIN se repartieron los cargos, ¿no? De torturadores y de todo lo demás. Entonces, el jefe, vuelvo y te repito, el jefe de la Fuerza Armada, el comandante en jefe, es Nicolás Maduro. Nada pasa sin que él sea notificado y él tenga que asumir su responsabilidad. El ministro de la Defensa es el segundo al mando y después en el organismo de inteligencia, porque es muy importante hablar del CEOFAN y del organismo de inteligencia. El CEOFAN como mecanismo de planificación, porque desde el CEOFAN se impartían las órdenes para los SODI, los REDIs, y de ahí salían las órdenes de represión. Y después viene el DGCIN como el organismo que ejecuta la represión, ¿no? Y entonces tenías como jefe a Hernández Dala, que ha sido durante 9 años, director del DGCIN y el jefe de la Casa Militar de Nicolás Maduro.
Como te decía, hay una clara cadena de mando en el DGCIN, ¿no? Nicolás Maduro arriba, Padrino López aquí y Iván Hernández Dala aquí, que no necesita comunicarse no necesita comunicarse con Padrino porque es el jefe de la Casa Militar y tiene relación directa como un teléfono con Nicolás Maduro para informar, ¿no? Y en el SEBIN la relación es así: presidente de la República, vicepresidencia de la República, ministro de Justicia, ¿verdad? Y de la vicepresidencia directamente el SEBIN, porque el SEBIN estaba adscrito a la vicepresidencia de la República, no tenía hasta mayo del año pasado, Napoleón, que lo volvieron a cambiar, porque claro, el tema de la corte los tiene asustados y quieren hacer ver que no tienen nada que ver, ¿no? Pero hasta mayo del año pasado el SEBIN estaba adscrito a la vicepresidencia de la República. Se lo devolvieron al Ministerio de Justicia el año pasado en mayo, en el mes de mayo. Esa relación está muy clara, es decir, ¿quiénes son los jefes? Aquí están los jefes. ¿Ustedes quieren jefe? Aquí están los jefes, ¿no? Y después vienen, por supuesto, aquellos torturadores que han sido señalados 1000 veces por todas las víctimas, los jefes de investigación, que son los jefes de investigación de una policía y de la otra, incluyendo pues otros organismos de seguridad, y aquellos torturadores que son los más nombrados, ¿no? En el caso, vas a conseguir en el informe, por ejemplo, el caso de Gran Cuartiaga, el teniente coronel Gran Cuartiaga, que las víctimas señalan como uno de los terribles torturadores, al igual que el caso de Blanco Hurtado, el caso de Carlos Terán, uno de los jefes del DGCIN, Abel Angola, son muchos de los nombres que se repiten, y entonces el informe te dice cuáles son los más señalados en la historia, ¿no? Y cuáles son esos jefes de esos que han sido más señalados, ¿no? Entonces, un informe que para mí fue distinto, ¿no? Me costó enfocarlo de forma distinta como venía trabajando antes, pero creo que ha sido muy, muy importante, Napoleón, para que los venezolanos se lo lean, para los venezolanos, aquellos venezolanos que creen, Napoleón, que con ellos pueden hacer elecciones libres, que con ellos pueden hacer cambios en el sistema de justicia, Napoleón. Es decir, es como si tú le estuvieras diciendo a Hitler en su época que tú querías cambiar el sistema de justicia porque con ellos se podía hacer elecciones, porque es que, bueno, vamos a hacernos los locos en el caso de Maduro. No, Maduro no es tan malo, ¿verdad? Los malos son a lo mejor los de los organismos de inteligencia y con ellos podemos convivir de cierta manera para tratar de buscar una salida con ellos que son los criminales. Entonces, el mensaje, yo a veces pienso, Napoleón, que, la desesperación de no conseguir mecanismos para salir de la tiranía nos lleva a pensar que la tiranía nos va a permitir tener elecciones libres, donde podamos salir de ellos. Y la diferencia con cualquier otra dictadura latinoamericana, Napoleón, es que estos criminales no solamente han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que forman parte de carteles internacionales de la droga, que también los mandan, que tienen dentro de Venezuela a otros estados que directamente ejecutan órdenes dentro de Venezuela, como los rusos, los iraníes, el Hezbollah, la FARC, el ELN, es decir, además de eso, los negocios que tienen con nuestras minas, con nuestras riquezas naturales, que están enriqueciéndose como tú no tienes idea con el oro, el coltán, el rodio y todo lo que están sacando de esas minas y los están mandando para Rusia y para Irán y para Turquía, ¿verdad? Y que son una mafia que no se van a ir del poder, Napoleón. ¿Por qué? Porque están comprometidos con los carteles, están comprometidos con estos países en los negocios que tienen internacionales y ellos no van a dejar el poder de esa manera. Entonces, a mí me preocupa mucho eso porque además
el mensaje que tú le estás mandando, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, que yo sé que es independiente de lo cualquier mensaje que se le pueda mandar, es bueno, mira, nosotros vamos, queremos ir a México, nos queremos sentar con el tirano, con el dictador, con el criminal, ¿verdad? Y queremos ver cómo salimos de esto con elecciones. Vamos a primarias, pues vamos a hacer primarias para salir de estos criminales con elecciones. No hay forma de salir de ellos, Napoleón. Pero tú no Yo crees creo que tú no crees que en la Corte Penal Internacional, como en la dirección política internacional, eh, piensan que eso es un plan B, eso, que no van a salir por ahí, pero es una forma de estar vigente, de poder estar en el país, de poder dar su opinión dentro del país, pero que los primeros que saben que no van a salir por elecciones exactamente son aquellos que hablan de elecciones, es que y es que correcto. las mesas de Es que la, la, diálogo, la Corte Penal Internacional no come cuento. Es decir, no, ellos no, están yo lo digo, acostumbrados a tratar con estos criminales, ¿no? por ejemplo, el gobierno ucraniano está sentado con el asesino de los representantes del asesino invasor de Putin, que tiene muchísimas más muertes ahora que estos 20 y pico de años de narcotiranía. Pero ellos siguen peleando y luchando y saben que por las buenas no van a salir. Sí, lo de Rusia es muy distinto a lo de Venezuela. Perdón, lo de Ucrania es muy distinto a Venezuela, a Napoleón. Lo que está cometiendo Rusia en Ucrania es un genocidio. Un genocidio impresionante, totalmente planificado, porque los rusos siempre han querido apoderarse de Ucrania, ¿no? Y lo que está sucediendo ahí es terrible, ¿no? Y ha sido apoteósico no sé si es un mes que ya tiene, ¿no? Sí, ya Lo tiene que un mes. ya tiene un mes, ¿no? Eso es muy distinto a lo que está pasando en Venezuela, es decir, no estamos hablando de las mismas circunstancias ni el mismo tenor, ¿no? Yo te estoy hablando de carteles de la droga, carteles del lavado del oro, del lavado del coltán, del lavado de las grandes riquezas que mueven el mundo, Napoleón. Es decir, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela son la forma en cómo ellos pueden controlar a la población para apoderarse del país, ¿no? Y a nosotros nos han invadido, pero nos han invadido porque les han abierto las puertas sin disparar un tiro, Napoleón. Muy diferente a lo que ocurre en Ucrania, es decir, es otra cosa lo que está sucediendo, ¿no? Ucrania está tratando de que no les terminen de destruir al país con bombardeos, con misiles, ¿no? Que no les sigan matando gente como se las están matando. Nosotros lo que queremos es salir de una tiranía que tiene 20 años tejiendo el mal como si fuera un cáncer por todo un cuerpo. Es decir, ellos tienen una estructura, Napoleón, que es como un cáncer que se instala y que tiene ramificaciones por todas partes y que al final tú no lo puedes arrancar porque se han fijado tanto que ahora, por ejemplo, le deben a los carteles internacionales, ¿verdad? Es decir, esos tratos que tienen con estos carteles internacionales, que tienen con esos negocios internacionales donde se han comprometido, ¿verdad? Todo eso los presiona a ellos para continuar en el poder. Porque es que si no están en el poder, ceden esos espacios a esa infraestructura internacional. ¿Cómo es que la llaman? Eso es una estructura internacional que funciona como un conglomerado internacional de crímenes, ¿no? En general. Entonces, no es el caso de Ucrania, no es lo mismo, jamás es lo mismo, ¿no? Y para salir de ese cáncer, si nosotros queremos realmente, Napoleón, yo te voy a poner un ejemplo. Ponte tú que dentro de 2 años tenemos elecciones en las circunstancias en las que estamos viviendo con el país que tenemos en este momento, donde hay municipios donde no hay Estado, donde manda la FARC, donde manda el ELN, donde mandan las mafias, donde mandan los iraníes, los chinos o los rusos con sus mafias y los sindicatos y todo lo demás que tenemos, ¿no? Este, con la economía como la tenemos dirigida por esta mafia que ha creado oasis pequeños económicos donde parece que no estuvieran pasando nada en Venezuela, pero que está dirigida por ellos. Y
con una población mermada, empobrecida, sin luz, sin agua, sin servicios sociales y con una diáspora de 7 millones de venezolanos. Ok, vamos a elecciones en esas circunstancias, ¿va? Vamos a unas elecciones en esas circunstancias, con estos mafiosos en el poder. ¿Qué hace, qué hace en ese momento la estructura represiva de Maduro si es que no hay forma de que se dejen ganar, ¿no? O sea, no la hay, no existe. Pues yo no puedo yo no me puedo visualizar que sí ganamos, porque tú te imaginas cómo ellos controlan el interior del país y cómo controlan el miedo y cómo controlan a la gente. Pero ponte tú en el supuesto de que gana alguien de la oposición que ellos promueven, ¿no? La oposición de Nicolás, pues la que promueve Nicolás, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? En una Venezuela, en ese sentido, con una oposición promovida por Maduro y con un país ingobernable, con estas estructuras mafiosas, con estos carteles de la droga, con todos estos países dentro, con infraestructura militar, con equipos militares dentro. ¿Cómo haces tú para, para mandar en un país que en este momento es ingobernable, con un sistema de justicia totalmente adaptado a este sistema represivo, con una fuerza armada con varias generaciones formadas ideológicamente, que yo sé que se salvan algunos, pero que están formados que tú dices que han sido de alguna forma adoctrinados para adaptarlo a este proceso que ellos llevan y con estos enanos que le han crecido formados por cubanos o por rusos o por este sistema híbrido que tenemos nosotros dentro de Venezuela de formación política, ideológica a favor de ellos, ¿no? Y con todos estos cubanos, rusos, chinos, iraníes, etcétera, que forman parte de la economía del sur de Venezuela y que no los vas a sacar así como así. Tú necesitarías un gobierno, primero, de llamado de fuerzas internacionales para que te ayudaran a gobernar. Porque es que a los 6 meses te sacan, Napoleón. A los 6 meses, Vas, creo que eres muy es que, optimista, bueno, mucho más a los tres rápido. meses te sacan. Es que te sacan, Napoleón, porque ellos están preparados para eso, Napoleón. Entonces tú necesitarías conformar una coalición internacional de esa de la que tanto hablamos y que todo el mundo se asusta, porque parecemos, tú sabes, no, nosotros vamos a salir solos de este problema. No. Existen formas, mecanismos para tú pedir ayuda internacional cuando un país es ingobernable, Napoleón, y tendrías que pedirlo desde el primer día que llegaste, para que te ayuden, primero, en la inseguridad. Segundo, en darle a los venezolanos los primeros meses servicio público, luz, agua, comida, para que el descontento social no se vaya contra ti. Porque el culpable es Maduro, pero es que te van a echar la culpa a ti al tercer mes que te den el poder y van a decir que no sirves, ¿no? Porque para eso ellos tienen su estructura, para que cuando tú llegues, decir que fuiste tú, ¿no? Entonces, Venezuela es muy complicada, Napoleón, y por eso es que cada vez que yo escucho decir que vamos a primarias, porque ahora estamos en una fiesta electoral, ¿verdad? Porque qué chévere, que con el criminal Maduro y su mafia vamos a ir a elecciones, me preocupa mucho, ¿no? Y me preocupa mucho porque ellos creen que los venezolanos son tontos, Napoleón, y los venezolanos no son tontos, cada día se están yendo más, Napoleón. Cuando tú te das cuenta de que ese país va en ese rumbo, yo en lo personal, en lo que va de mes, ya conozco 4 familias que se están yendo y dijeron aquí no hay vida en los próximos 10 años. Esto se quedó, esto llegó para instalarse, ¿cómo vamos a luchar contra esto? ¿No? Entonces, yo no consigo la forma de explicarle afuera, a donde me reúno, a donde voy,
Cuando tú llegas y le dices que es que sin el apoyo internacional real no vamos a salir de esto. Estamos dispuestos entonces, Napoleón, a convivir con ellos hasta conseguir la fórmula de cómo salir de ellos. No, porque es que mientras más tiempo le das a la tiranía, Napoleón, más gente te mete dentro, más personas te meten adentro, más gobiernos te están entrando adentro, más oficiales. Mira, yo tengo la información, Napoleón, de que solamente en un municipio del estado Bolívar hay más de 500 oficiales rusos, formando oficiales venezolanos, vestidos de paisanos, porque ya ni siquiera se visten de oficiales, mezclados con la población como si fuera cualquier cosa, como si ya fueran parte de nosotros, pero entrenando a los militares y resguardando sus intereses en las minas y en los minerales que se están llevando para ese país. Nada más por ahí, imagínate. ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿O cómo nos vamos a enfrentar esos problemas que vamos a enfrentar cuando nos demos cuenta de que estos traidores a la patria, que son ellos, han entregado territorios, han entregado riquezas, minas, han entregado a gobiernos foráneos, amigos de ellos, y que eso no va a ser así como así, salir de eso, ¿no? Entonces, esa es la visión que te puedo dar de lo que yo pienso de mi país, y tú vas a conseguirte en el informe anual de CASLA la relación directa de la estructura criminal de Maduro en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Perdona que nos hayamos salido del tema, pero No, creo que apasionante, me tienes así con la boca cerrada. Ahora, este informe de Katla, ¿dónde la gente que nos está viendo no solamente la puede conseguir y leer, sino repartir? A través de esta dirección que tenemos todo el tiempo ahí, @Tamara Suju. no, te lo puedo comentar, está guindado en la página de la OEA. La OEA guindó el informe anual y además está en mi Twitter arriba, fijo, el link para que lo lleve directo al informe, Tu ¿no? Twitter no es Tamara Suju. Tamara, ¿cómo que se llama la rayita abajo? Sí, Tamara, la rayita abajo, Suju. ok, ok. Entonces ahí es donde podemos ver y leer el informe, Correcto. Ujú. ok, y decirlo. Bueno, si la participación internacional es tan importante, decisiva, y que sin ella no vamos a poder salir de la narcotiranía, ¿tú sientes que hay algún avance? Porque vamos a tener en cuenta, el mundo de los políticos eh, tiene unas reglas, ¿ok? Ellos se han formado en un mundo X que la mayoría de las veces les ha resultado, ¿ok? Entonces, pero la mayoría de las veces o nunca se han enfrentado a esta situación tan compleja que es la venezolana. Se han enfrentado a dictadores tradicionales, matones, asesinos, tipo Hitler, más o menos, ¿cómo se llama? Más o menos tirano, pero no con esta mezcolanza que hay en Venezuela y con estos Así es. intereses inclusive de dos de las potencias más poderosas y nucleares que tiene el mundo actualmente, como China y Rusia. ¿Okay? Ya sabemos que Cuba depende de Rusia y siempre ha dependido. ¿Okay? Ya aprendió todo lo que sabe de los matones rusos. Ellos están conscientes. Nuestros políticos, dices tú. La política internacional, los dirigentes democráticos verdaderos. Mira, a veces llegas a reuniones donde tú les cuentas esto y ellos te dicen que no sabían que era tan profundo el problema, ¿no? A veces llegas a reuniones donde sí saben lo que está ocurriendo en Venezuela, pero el problema es, entonces, ajá, ¿qué hacemos? ¿No? Y el que hacemos lo han postergado tanto, Napoleón, Es que que, y cuando además, ¿qué hacemos por el método democrático?
Sí, 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 porque todo es democrático, o sea, por Mm. supuesto, con los métodos democráticos, Ujú. ¿no? Pero es que fíjate que yo insisto mucho en esa fórmula de la responsabilidad de proteger que tiene el mecanismo de Naciones Unidas, que debe ser aprobado en el famoso Consejo de Seguridad, pero que ha habido aplicación de la responsabilidad de proteger paralelamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se ha sido aplicado en distintos estados, ¿no? La responsabilidad de proteger del que tiene el mundo, que es la que está usando en este momento en Ucrania, ¿verdad? Para proteger a los ucranianos de esta invasión. Si ese principio de responsabilidad de proteger se hubiera tomado en cuenta en serio Napoleón hace 3 años con el gobierno de transición de Guaidó, nosotros hoy en día estuviéramos quizás hablando de otra Venezuela y de otras circunstancias, ¿no? Eh, yo creo que no, yo no tengo la fórmula, que es lo que todo el mundo me pregunta, no la tengo, Napoleón, yo soy una defensora de derechos humanos y hago lo que puedo, o sea, yo pongo el granito de arena que tengo que poner y que me toca en la Ya parte de la sé, pero tú lo estás justicia. diciendo todo a través de elecciones, a través del juego democrático, ¿no? No van a salir. ¿Eh? No vamos a salir a través del juego democrático como lo disfraza la tiranía y un sector de la oposición política que le hace el juego a Maduro, ¿no? Tú para ir a un proceso electoral real, tú tienes que pedir condiciones no mínimas, porque es que ya lo mínimo ya no puede ser mínimo. Tú tienes que pedir condiciones reales. Si tú no tienes Pero la ¿qué condiciones liberación, vas a pedir reales ni mínimas por si no eso, van a salir por las buenas? Porque ahí pero están es todos lo los que te intereses digo. económicos del narcotráfico y de todo este tipo de... ¿Cuál sería, por ejemplo, un plan? ¿No? Si tú me preguntas, no te digo, yo no soy ni estratega ni política, pero ¿cuál sería un plan? Tú quieres ir a elecciones, perfecto. Lo que pasa es que lamentablemente yo creo que ya es demasiado tarde porque tienes una oposición totalmente vendida y entregada a Nicolás Maduro, ¿no? Y lamentablemente con esa oposición, Nicolás Maduro va a ir a elecciones, quieran los demás o no quieran, ¿no? Pero si tú realmente Pero ¿y quisieras. por qué generaliza? Porque dices que en la oposición no hay gente decente, no quedan Claro que inclusive... la hay, te estoy hablando de la oposición entregada a Maduro. Ah, Ojo, ujú. claro que la hay, perdón, por supuesto que la hay. Te estoy hablando de la oposición entregada a Maduro, que todos sabemos quiénes son, Napoleón. Ya va, espérate, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Los que fueron a elecciones legislativas, los que ahora se han tomado los partidos políticos, los que Maduro eligió quiénes van a ser los presidentes de esos partidos, etcétera, ¿no? Todos sabemos quiénes son. Entonces, si obviamos esto, ¿verdad? Y tú quieres, de alguna manera, pensar democráticamente, a ir a unas elecciones, tú tienes que tener un plan, primero, para exigir tener la liberación de todos los presos políticos, ni un solo preso más, ¿Por qué? antes de cualquier cosa. Es más, antes de cualquier mesa de negociación, porque no es que te vas a ir a sentar a México a hablar con todos los presos políticos que tienes adentro. Pero ¿y por Número qué uno, el primer lo punto son básico. los presos políticos? ¿Ah? ¿Por qué para ti el primer punto son la liberación Porque de los presos políticos? yo creo que es una forma de decir que tú puedes pensar en otra cosa porque ya no tienes detenidos por motivos políticos en las cárceles de tortura. Es hacerle un bien a esas familias y a esas personas que han sufrido tanto para empezar, ¿no? Pero ni uno, es que ni uno. No es que me vas a soltar al preferido, no, 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 ni un solo preso político. Yo supongo que Y ellos es dirán que eso no son presos políticos porque ya lo han dicho, sino que son Pero conspiradores, fíjate lo que yo te voy delincuentes. a decir, eso es problema tuyo lo que tú pienses. Si tú quieres, ¿verdad? Caer en un juego en donde podemos ir a un sistema de elecciones, yo no quiero ningún preso político en las cárceles. Y segundo, yo necesito observadores internacionales antes, durante y después del proceso. Y que los que están después del proceso además se queden para vigilar y para recibir a las organizaciones internacionales que van a venir a ayudarnos a poner orden en Venezuela. Porque yo lo primero que haría es llamar a una comisión de Naciones Unidas
y de la Organización de Estados Americanos para que me ayudaran a poner orden en Venezuela. Poner orden en Venezuela quiere decir expulsar a todas aquellas fuerzas civiles y militares extranjeras que están en nuestro país y después ayudar a los venezolanos a rescatar lo que es la infraestructura y los servicios básicos. Es decir, Napoleón, si tú quieres que Venezuela no la perdamos, tú necesitas ayuda internacional de todo tipo, sin miedo. Supongo que cuando dice de todo tipo es de un tipo, entre otros, que por muchas razones no es conveniente decir que es también del tipo militar. Pero es que tiene fuerzas militares dentro de Venezuela, tiene FARC, tiene sindicatos y Es tiene cierto, gente por eso te armada, tiene el digo, ¿y FD, cómo te tiene enfrentas a gente esas? que puede, tiene gente por- que puede combatir contra ti. Y tú primero llamas a un desarme ah, general, ¿no? Si ese desarme general, porque eso es lo que hacen las fuerzas especiales extranjeras, venir a ayudarte a desarmar a estos grupos, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Ahora, si tú quieres que esa gente se desarme por las buenas, la gente, o sea, si la gente quiere entregar sus armas, han sucedido procesos de desarme en países que han sufrido dictaduras o han sufrido guerrillas y guerras internas durante tiempo. Pero sí, habrá quienes no quieren desarmar, entonces, bueno, pasará lo que pasará, Napoleón, pero tenemos que estar claros en que en Venezuela ni siquiera sabemos cuántos grupos subversivos existen, Napoleón, ni quién los está financiando, ni quién les está entregando las armas. Pero están armados, están mejor armados que muchos comandos ¿cómo que se dice? Y escuadrones de la Fuerza Armada Nacional por eso Venezolana, es que ¿vale? se necesita una ¿Ah? fuerza militar que Pero es que defienda al país. necesitas una fuerza que es, primero, con carácter humanitario. Necesitas que es lo que todo eso encierra el principio de la responsabilidad de proteger a la gente. Eso es un principio que se ha utilizado, que no nos tenemos por qué horrorizar, pero que en Venezuela lo vamos a necesitar en algún momento, Napoleón, si es que queremos recuperar a nuestro país. Porque esos bandidos que están dentro de Venezuela no se van a ir de gratis. No se van a ir así como así. Demasiado negocio, demasiado dinero, demasiados intereses y demasiado le hemos entregado la soberanía de nuestro país. Ellos, los nuestros, los criminales, los que están hoy en el poder, que ostentan el poder, son los que tienen la culpa de todo lo que está pasando en Venezuela, Napoleón, de todo lo que está pasando en Venezuela. Son culpables ellos. Entonces no me vas a venir ahora con que, bueno, ellos son eh, este, un coro de angelitos con el cual podemos conversar como si nada estuviera pasando, ¿verdad? Y vamos a ir a unas elecciones felices y contentos para que ellos se vuelvan a quedar en el poder, pero ya los legitimaste, ya te ganaron otra vez en unas elecciones y entonces 10 años más con esta tiranía robadora de todas nuestras riquezas. Tú les das a ellos 10 años más y van a dejar a Venezuela en la carraplana con un arco minero y una selva amazónica totalmente quemada por la explotación, porque eso es otra cosa que está sucediendo. ¿Quién responde por el ecocidio en el sur de Venezuela? ¿Quién responde por toda esa selva que se está echando a perder, por todo ese suelo milenario que están quemando y que están destruyendo solamente por la ambición de enriquecerse más y más? ¿Quién responde por eso, Napoleón? Cuando tú vengas dentro de 10 años a ver si puedes recuperar tu país, vas a encontrarte con que a lo mejor el Salto Ángel tiene abajo, ya tiene un charco de ese químico que usan para sacar oro, ¿vale? ¿Ah? Y es que son tan sinvergüenza, Napoleón, que ni siquiera responden por eso que está sucediendo en el sur de Venezuela. Yo no he escuchado a Padrino López decir una sola palabra sobre la preocupación que tiene por la destrucción de nuestra selva amazónica. Porque ¿sabes por qué? Porque es que la Fuerza Armada Nacional y el DGCIN están metidos custodiando las minas, ¿vale? ¿Ah? Para que los rusos, los iraníes y los venezolanos vayan allá a hacer lo que les da la gana con esas minas. Porque allá en las minas no solamente hay, Napoleón, gente del régimen, hay deportistas, hay, ¿cómo es que se dice? Actores, todo el mundo está metiendo mano ahí porque ese es el saqueo general de Venezuela. Entonces, esta gente no se va así como así, porque está gozando un mundo con lo que están haciendo. Y además, Napoleón, ¿sabes qué? Tienen a los hijos afuera, tienen a la familia afuera. Y no les va a pasar nada, porque están viviendo en países donde sí les dan seguridad y donde sí viven bien.
¿no? Mientras ellos siguen haciendo lo que hacen en Venezuela. Ese es el panorama. Al que no le guste, porque no me escuche. Pero así pensamos los que realmente sentimos a nuestro país y los que realmente queremos salir de esa mafia criminal que nos gobierna, Napoleón. Bueno, Tamara, muy fuerte, muy interesante, muy valioso, mucha verdad, ¿no? Como siempre, te admiramos y sigue así. Ya tú estás en la historia del país como una de las grandes luchadoras por la democracia y por los derechos humanos. Un abrazo, ¿sí? Gracias, Napoleón. Gracias por darme la oportunidad. Espero haber dicho lo que tú siempre me permites decir lo que hay que decir, porque yo creo que seguir adornando la situación venezolana no tiene sentido. No la tiene, Napoleón. Ya tienen ustedes allá abajo exactamente cómo es comunicarse con ellos. Tamara slash o como se llame eso ahí abajo que tienen ahí dibujado, Suju. ¿Ok? Y pueden, ¿cómo se llama? A través de ahí comunicarse con ella y también leer el informe. Un abrazo, Tamara, y nuestra admiración. Gracias.